Estamos recorriendo esta semana en la primera lectura el ciclo del profeta Elías, el hombre que construyó en su pueblo la conciencia de un único Dios, no de un Dios superior al de los otros pueblos vecinos, sino un solo Dios y un solo Señor. Esa experiencia del monoteísmo tuvo la pedagogía de un Elías bastante complicadito. Era eficiente, no me cabe ninguna duda, pero no era algo que tuviese que ver con la mirada de Dios. A quien no terminaba creyendo que había un solo Dios, terminaba por pasarlo de huello, no quedaba mucha vuelta. Entonces, obviamente la gente terminaba creyendo, no había más vueltas, ¿qué iban a hacer? Otra alternativa no quedaba. Ahora se le ocurrió que por 3 años y medio, porque hasta que él diga, no iba a llover. Pero él tampoco iba a escapar de esa realidad. Y entonces va enviado por Dios a Sarepta, en Sidón, es decir, a otra realidad, al mundo fenicio, un mundo que tenía otros dioses. Baal, el dios de la prosperidad, Astarte, la diosa de la fecundidad, y un lugar donde los parámetros de la vida pasaban por eso, la fecundidad y la prosperidad económica. Los que sobraban no tenían sentido, molestaban. Esta viuda allí está buscando un poquito de leña para terminar de preparar un pancito y comerlo ella, su hijo, y dejarse morir. Nadie los iba a cuidar ni a proteger. Y llega Elías, y allí Elías le pide: haceme también una galleta para mí, quédate tranquila. No se va a agotar el tarro de harina, ni se va a terminar el aceite. El Dios de Elías es el Dios de la providencia, el Dios que mira todo lo humano y que mira a todos los hombres, porque todos son importantes para Él, no solo algunos. Y esa providencia de Dios sostiene la vida. No se agota la harina ni se termina el aceite. En el Evangelio, ayer comenzamos a recorrer el Evangelio de Mateo, nos va a acompañar algunos meses, y lo empezamos a recorrer desde las bienaventuranzas, que no es otra cosa que esa experiencia de un Dios que se mete allí donde el hombre sufre, trabaja por la justicia, busca la paz, vive situaciones de dolor, de pobreza. A Mateo le gusta mostrarlo a Jesús como un nuevo Moisés, y entonces este sermón de la montaña lo hace precisamente como Moisés cuando recibió las tablas de la ley. Ya no van a ser aquellas 10 palabras, sino toda experiencia de un Dios que se adentra en lo humano. Y en ese recorrido por el sermón de la montaña, hoy nos toca lo que seguía lo de ayer. Ahora Jesús le dice a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y nos lo dice a nosotros. La sal, obviamente, para darle gusto a las cosas, tiene que diluirse. Si cuando le echas en el agua o en algún medio líquido no se diluye, no termina dándole sabor. Si cuando preparas la ensalada te queda una parte sin sal y no revolviste bien porque no le dio sabor a todo, no sirve. Si no se diluye, no tiene sentido. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas de la ley, se sentían muy importantes. No se diluían con el resto de la gente. Ellos pensaban en una realidad de lo divino que los arrancaba del resto del pueblo. Jesús les dice a los discípulos: ojo, ustedes son como la sal, tienen que diluirse en medio de la realidad,
tienen que estar en medio de la realidad dándole sabor, sin perder identidad, pero sin salir de la realidad humana. La sal se usa para encurtir, para que los alimentos no se pudran. Los paisanos de Jesús, que pescaban en el lago o en el mar de Galilea, tenían ahí también una industria del pescado salada, lo salaban, y después por los barcos fenicios lo enviaban a través de todo el Mediterráneo hasta lo que sería hoy Gibraltar. Nosotros también comemos alimentos que están curados con sal. La sal sirve para que no se pudra algo. Todo lo que era la alianza de Dios se había terminado pudriendo, corrompiendo, detrás de una serie de normas y de preceptos que se habían olvidado de acercar, de hacer puente entre Dios y el hombre. La sal que ustedes tienen tiene que servir para eso, para que la relación entre Dios y el hombre no se pudra, para que tenga vida, para que sea importante. El pueblo de Jesús vivía cerca del mar Muerto y de los salares que estaban alrededor del mar. Por eso iban a buscar allí placas de sal que ponían en el horno cuando cocinaban el pan, para que el calor no les arrebatara el pan y se pudiese cocinar tranquilo. Después de un tiempo esas placas ya no servían más y las tiraban al camino, a la basura. Y entonces eran pisoteadas por los hombres. Eso está diciendo Jesús. Ustedes tienen que seguir sosteniendo el calor de la vida allí donde se cocina el pan de la vida, para que no quede ningún hombre fuera de esa experiencia del pan de la vida, del que ayuda y sostiene en el camino. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está edificada sobre una montaña. Jerusalén estaba edificada sobre una montaña. El templo estaba en lo más alto de Jerusalén. Se veía a todos lados. Y sin embargo, no iluminaba. Llenaba de sombras la relación entre Dios y el hombre. Las obras buenas de ustedes tienen que brillar de tal manera que al verlas glorifiquen al Padre de los cielos. Escribas y fariseos se paseaban muy orondos para que los vieran, no para que vieran a Dios. Se paseaban para llamar la atención. En el recorrido Jesús les va a decir hipócritas. Vivían jugando esa realidad de negocio con Dios. Jesús va a decir algo diferente, que las obras buenas de ustedes lo muestren al Padre de los cielos. El Dios de la providencia le va a contar, voy a spoilear la lectura del viernes que no la vamos a leer porque el Sagrado Corazón, le va a decir a Elías, ese método pedagógico que tenés vos no sirve. El Dios de la providencia no es un Dios que avasalla, no es un Dios que atropella, no es un Dios que invade. Es un Dios como el susurro de una brisa suave, que avanza pidiendo permiso. Jesús dice más o menos lo mismo, pero también les dice a sus discípulos, no anden faroleando. Lo que hagan, que sea para mostrarlo a ese Dios providente, cercano, con corazón paternal y maternal. Nos lo vuelve a decir a nosotros, para que en este mundo nuestro sigamos mostrando al Dios de la providencia, para el que no hay humano sobrante, sino simplemente hijos e hijas, a los que ama desde lo más entrañable. Que así sea.